Hermanos y amigos, bienvenidos a esta enseñanza que sin lugar a dudas va a ser de gran importancia para nuestra edificación personal en lo que a la tentación se refiere. Este tema es bueno entenderlo e ir hasta su estructura, cómo es que manifiesta la tentación en cada uno de nosotros como seres humanos, pues nosotros no ignoramos las maquinaciones que tiene el enemigo para engañarnos y para hacernos creer cosas que en realidad no son. Él siempre se ha caracterizado por dar a conocer lo que es de él, como la mentira y el engaño. Siempre han sido su fortaleza y quiere que también nosotros compartamos con él estas cosas que solo le pertenecen a él y que Dios nada tiene que ver con estas cosas. Por tanto, es muy importante que nosotros estemos mirando y actualizándonos cada vez más en nuestra relación con Dios. Porque si mantenemos nuestra mente ocupada en las cosas de Dios, con las buenas obras y en el conocimiento del Señor Jesucristo, estamos seguros de que no daremos ocasión para que el enemigo traiga aquellos dardos de fuego que se pueden constituir en molestias para nosotros, molestias espirituales y casos que van a contribuir con que nosotros detengamos nuestro avance en el conocimiento de las cosas de Dios, puesto que Él va a afectar nuestra parte almática, nuestra parte de las emociones, a través de aquello que se llaman las tentaciones. Bien, hermanos, vamos a empezar a ver una historia en la que podemos ver claramente aquella forma de maldad que el enemigo siempre está sugiriendo al ser humano para que sea realizada y así nos separemos de la gloria de Dios. Entonces vamos a empezar con algo que está escrito en la Biblia en 1 Samuel 26 del 7 hasta el 9. Vamos a leer únicamente 3 versículos para ubicarnos en el contexto de qué es lo que está ocurriendo y más adelante vamos a dar una pequeña explicación al respecto para que entremos en materia. Leemos la palabra bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. 1 Samuel 26, 7. David, pues, y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza, y lo clavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. David respondió a Abisai: no lo mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Bien, en estos 3 versículos vemos parte de la historia de qué era lo que estaba ocurriendo en aquel tiempo. Para las personas quienes no recuerdan esta historia, voy a resumirla brevemente. Resulta que aquí David está siendo perseguido por el rey Saúl. El rey Saúl lo constituyó enemigo porque la gente aclamaba más a David que a él. Esto lo provocó a celos y despertó en Saúl una tentación tan grande que no la pudo sacar. Siempre vino desprecio, vino una serie de obras de la carne propiamente dichas que sentía Saúl hacia David, y a David no le quedó otra alternativa que huir. Cuando huyó al desierto huyó al desierto David, Saúl emprendió su cacería, preparó a 3,000 hombres
para salir tras él y darle muerte porque se constituyó en un enemigo. David estaba protegiendo su vida. Lo acompañaban algunas personas que eran fieles a David y que otras que consiguió y se añadieron a él, no por muy buenas personas, porque sabemos por la historia de que el ejército de David fue constituido por personas que no eran de muy buena reputación. Eran personas que eran indeseables por la sociedad de aquel entonces. Pero David, con sabiduría de Dios, los fue adiestrando y fueron leales a él hasta la muerte. Bien, estaba en este campo, Saúl persiguiéndolo y David defendiendo su vida. Con David estaba el Señor, porque era injusto todo lo que Saúl estaba haciendo contra él. Pero Saúl estaba enceguecido por darle muerte a David. De esta manera ocurre esta historia. Abisai fue un primo del mismo David, quien estuvo cercano a él en las buenas y en las malas. Siempre estuvo ahí. Y él fue el que acudió a un llamado que David hizo para saber quién podía acompañarlo. Abisai se ofreció que él podría ir a mirar cómo estaba el campamento de Saúl, quien los estaba persiguiendo. Hicieron una espiación, espiaron, y después de que se dieron cuenta de que todos estaban dormidos, entraron sigilosamente a donde estaba durmiendo Saúl, y perfectamente hubieran podido darle muerte, porque la cuestión era de vida o muerte. Saúl estaba tras la vida de David, pero David había sido ungido como futuro rey de Israel. Él sabía la investidura que él tenía, también apreciaba y sabía que al ungido de Jehová, que estaba en ese momento reinando el pueblo de Israel, que era Saúl, no podía levantarle la mano porque tenía gran temor de Dios. Él sabía lo que decían las Escrituras y sabía también que no era justo, que no estaba bien el tomar venganza de esa manera. Por lo tanto, en este momento, cuando Abisai le propone que si le clava la espada y que no dará segunda oportunidad, David se opone y le dice que no. Es aquí donde vemos la naturaleza de David y la naturaleza que en este momento estaba en Abisai. Abisai estaba únicamente viendo el propósito que David tenía, el de defenderse, pero vio la ocasión y vea la forma como se dirige a David. Hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Esta es una insinuación que David no la aceptó, a pesar de que era cierto. Pudo haber sido cierto todo esto, que el Señor los entregó en su mano, pero no era tanto para que lo matara, sino para conocer qué es lo que había en el corazón de David. Y de esta forma, continuar el proceso que Dios tenía a David, formándolo como el futuro rey de Israel. De tal manera que aquí la tentación que estuvo expuesta por Abisai no fue tomada por el rey Saúl, porque la determinó que no era lo apropiado, aunque podría ser justo, pero no era lo apropiado en ese momento. Por tanto, David contestó que no le hiciera nada, únicamente tomaron la espada, de la cual habla aquí en este versículo, tomaron la espada y una vasija con agua que estaba cercana a donde estaba acostado el rey Saúl. Las tomaron como evidencia
de que ellos habían podido matarlo, pero que no lo hicieron. Más adelante continúa la historia en que ellos se llevaron la espada, se llevaron la vasija con agua, sigilosamente sin que nadie se diera cuenta en el campamento, y más adelante, cuando estuvieron a una distancia prudencial, empezó Saúl a gritar a Abner, que Abner era el general del ejército de parte de Saúl, de que no lo estaba cuidando bien y de que el trabajo que él estaba haciendo no era el mejor de los trabajos, puesto que era su trabajo encomendado el cuidar y salvaguardar la vida de su rey, y ellos habían entrado y no había hecho nada porque todos estaban durmiendo. Es aquí donde vemos y donde podemos notar una gran diferencia entre el pensamiento de Abisai, que era el lugarteniente, digamos, de David, era la mano derecha, y David. David tenía un corazón, como lo dice la Escritura, conforme al corazón de Dios, y no permitió que la tentación puesta en ese momento siguiera avanzando. La determinó, ubicó que era una tentación y no accedió a ella. La evitó. Esto fue lo conveniente y fue propicio para que el Señor se agradara de esta acción. Por esa razón, más adelante vemos que el proceso al que Dios lo sometió seguía preparándolo para el futuro rey de Israel. Bien, ya viendo este pasaje, entonces podemos ir a otra parte de la palabra en 1 Corintios 10:13, en donde nos habla específicamente de este caso. En este pasaje nos dice la palabra del Señor: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Bien, hermanos, estas cosas que el apóstol Pablo ahora nos está escribiendo en el Nuevo Testamento tienen que ver mucho con la tentación, y más adelante, a través del Nuevo Testamento, en un libro de Santiago, nos dice que la tentación es inherente al ser humano. Nos dice que la tentación no proviene de Dios, pero sí puede administrarla. Es decir, su origen no es el origen divino, porque Dios no miente, porque Dios no tienta, pero sí puede administrarla y permitir que llegue hasta determinado sitio, y Él puede revocar, puede administrar propiamente estas cosas. Entonces, que nos quede clara una cosa: la tentación no proviene de Dios, pero sí la puede administrar. Dios vela por nuestra edificación espiritual. Por esa razón es que cada vez que pueda llegar una tentación a nuestra vida, tengamos la valentía de identificarla y evacuarla de nuestra mente, porque son saetas. Ciertamente la armadura de Dios está dispuesta para eso. Hay un escudo, está el escudo de la fe, a través de la cual nos podemos defender de toda esa serie de dardos y de saetas que el enemigo está lanzando continuamente a nuestra mente a manera de tentaciones. Uno de esos dardos puede llamarse tentación, porque nos motiva a hacer algo, porque mueve nuestras emociones, porque el enemigo sabe que nosotros tenemos necesidades y él continuamente está al tanto de cómo nosotros estamos actuando para él ofrecernos una solución. Pero esa solución sabemos que es solución que proviene de parte del enemigo y que la pone como tentación.
Si nosotros estamos avisados y estamos apercibidos, estamos velando por nuestra integridad, estamos seguros de que la vamos a identificar y seguramente la vamos a rechazar porque sabemos no son cosas de Dios. Porque en nuestra mente, que está la perfecta ley de Dios, ahí es donde llegan y nosotros claramente podremos identificar si estamos vinculados a una relación estrecha con el Señor. Si descuidamos la relación con el Señor, estemos seguros de que el enemigo ganará ventaja y pueda que en un momento de esos en donde nosotros desesperadamente estamos buscando la solución para una necesidad, el enemigo estará muy presto a ofrecernos una solución para que nosotros podamos solucionar nuestra necesidad. Y seguramente es una solución contradictoria a la solución que de pronto Dios nos puede ofrecer. Él busca lo suyo, porque de suyo es, dice la palabra. Todo lo que de Él proviene es malo. Él no busca sino nuestra destrucción, nuestro aniquilamiento. Él busca que nosotros andemos mal. Él busca romper el orden perfecto que el Señor ha dispuesto, porque Él es el antagonista de nuestro Dios. Él quiso ser así y lo fue. Y por eso es que nosotros debemos estar alertas a cómo es que Él actúa, para que de manera secuencial nosotros vayamos viendo las cosas cómo se van presentando, porque el enemigo ciertamente está al acecho. En la palabra del Señor, allá por el libro de Pedro, nos está diciendo que ciertamente Él anda alrededor nuestro como león rugiente, buscando la manera en que nos pueda devorar. Y nos dice que anda como león rugiente alrededor. Y esto de andar alrededor es porque está interesado en nosotros, no se separa de nosotros. Porque si nosotros tenemos la protección que Dios nos ofrece, a través de ese cerco del cual habla Job, de que Él está cercado, el mismo enemigo lo está reconociendo, de que Dios le ha colocado un cerco, no solamente a su persona como íntegra, como a persona material, sino a todos sus bienes también, están protegidos. Nosotros podemos entender de que si estamos con Dios, Él también nos tiene un cerco y está protegiéndonos de las acechanzas del enemigo, que mientras nosotros fortalezcamos este cerco. Ahora, ¿cómo lo podemos fortalecer? A través de la oración. Cuando nosotros hacemos oración y estamos íntimamente ligados con nuestro Dios, ese cerco se fortalece, porque la manera de fortalecerlo es a través de la oración y de la íntima comunión con Él. Así es, estaremos fortalecidos y el enemigo no podrá hacer otra cosa más que hacer rodeos a este cerco, y que mientras no lo debilitemos, mientras nosotros no cesemos en nuestra oración, estamos seguros de que estaremos salvaguardados. La palabra del Señor dice, orad sin cesar. Es justamente para eso, para protegernos contra las acechanzas y contra los intereses que tiene el enemigo de vernos caer, porque esa es su función, el hacer que nosotros caigamos de la gracia de Dios. Bien, viendo este versículo de 1 Corintios 10:13, vamos a ver algunos apartes, porque podemos encontrar claramente 6 partes en este versículo de 1 Corintios 10:13. Entonces vamos a desglosarlo en 6 partes, las cuales vamos a estar viendo una a una. En primer lugar, este versículo nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Hasta ahí vamos a ver este fragmento de la palabra. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, que por insólito que nos parezca, que a uno a veces dice, pero es que solamente a mí me pueden ocurrir estas cosas. Pues a nuestro pensamiento podremos analizar estas cosas, pero si en la palabra dice que esas tentaciones a muchas personas les ha ocurrido, porque la manera como tiene el enemigo de estar atacando
a los hijos de Dios siempre ha sido la misma, siempre ha sido a través del engaño, de la mentira, de las tentaciones. Todas estas armas que el enemigo utiliza siempre estarán usadas por el enemigo. Y nosotros, aunque estamos ya al finalizar los tiempos, estamos sujetos a aquellas mismas cosas que el enemigo siempre ha hecho con la humanidad. Podemos deducir que es normal sentir tentación. Es normal que el enemigo ataque. Esa es su función. Nosotros no podemos evitar que lleguen las tentaciones a nuestra mente. No lo podemos evitar. Pero sí podemos evitar que se incuben, que desciendan hasta nuestro corazón. Eso sí lo podemos evitar. Porque si estamos bien con el Señor, determinamos que ha sido lanzado un dardo de fuego a mi mente y que ese dardo contiene una tentación, la identifico inmediatamente, la evacúo, la saco de mi mente, la saco porque el Señor nos ha dado esa potestad de poder reprender aquellos pensamientos que no contribuyen para nuestra formación y edificación. Entonces, por tanto, si lo podemos hacer, depende de nosotros y de la actitud que nosotros tengamos. Si estamos bien con Dios, deseamos las cosas de Dios. Pero si hay tibieza en nuestro corazón o si hemos descuidado un poco nuestra relación con Dios, entonces tendrá gran posibilidad que el enemigo vaya incubando esa tentación en nuestro corazón y finalmente sucumbamos. Hagamos lo que el enemigo quiere en contra de las cosas de Dios. Será una gran pérdida porque perderemos tiempo, perderemos la gracia de Dios, perderemos unas cosas que hemos ganado, habremos retrocedido en el proceso que Dios tiene con cada uno de nosotros. Si nosotros rechazamos esa tentación tan pronto es identificada en nuestra mente, entonces ahí Santiago 1:12 nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es aquí donde el Señor dice: verdaderamente hay una bienaventuranza para el varón que soporta la tentación. Esto nos da firmeza en el Señor. Sabemos que si soportamos esa tentación, Él se va a agradar, porque muchas de estas tentaciones el Señor las consiente, pero administrándolas. Es decir, no provienen de Él como veíamos anteriormente, pero sí está al tanto de hasta dónde puede llegar, tal como lo hizo Job. Contra Job el enemigo fue, pero le puso unas condiciones, le respeta su vida. Entonces vemos también que el Señor prueba nuestros corazones, así como fue probado el corazón de David en aquel evento con el cual hemos empezado. Pudo haberle dado muerte a Saúl, porque estaba tras él, y podría decirse que militarmente podía hacerlo, y ante los hombres quedaba justificado, puesto que si Saúl había salido para matarlo con 3,000 hombres, él perfectamente hubiera podido matarlo también con la ayuda de Dios, porque Dios estuvo siempre con él. Si leemos pausadamente la escritura, vemos en este evento que ese sueño que produjo en todo el ejército de los 3,000 hombres, incluyendo al mismo capitán del ejército, vemos que en la escritura está registrado que Dios fue el que proveyó ese sueño para que todos estuvieran dormidos y para que esa prueba, esa tentación a manera de prueba pudiera suscitarse para el rey David. El rey David salió fortalecido porque él sabía, porque él estaba muy seguro, porque su relación con Dios estaba muy marcada. Y es una enseñanza para nosotros, que si nosotros estamos bien con Dios, estemos seguros de que cualquier
tentación, sea de prueba o no lo sea, nosotros podremos afrontarla y podremos determinar que se trata de una tentación, inmediatamente evacuarla de nuestra mente, sacarla de nuestra mente para que no forme parte de nuestra vida, no sigamos aquellas propuestas que el enemigo está haciéndonos continuamente. Bien, no las podemos evitar, pero sí las podemos evacuar. Ya lo hemos dicho, siempre el Señor nos ha dado la potestad para poder hacerlo. Cuando nosotros nos comprometimos con nuestro Dios a que Él administrara nuestra vida, que tomara el control de nuestra vida, Él empezó a hacerlo. Hay cosas que a nosotros no nos gustan mucho, porque son cosas en las que estábamos habituados y nos deleitábamos muchas veces en ello. Pero ahora, si el Señor ha tomado el control porque nosotros se lo pedimos en oración, que organizara nuestra vida, Él lo está haciendo. Entonces contribuyamos. Así no entendamos lo que está ocurriendo, porque el Señor en ninguna parte de la palabra he leído que nosotros pretendamos entender al Señor. En ninguna parte. Habla de la obediencia, sí, que nosotros debemos ser obedientes, así no lo entendamos. El siervo Job no entendió muchas cosas y no las entendía. Mas luego, cuando tuvo el encuentro con el Señor y expresó la gran distancia que hay entre el razonamiento humano y el razonamiento divino, entonces comprendió el siervo Job: más valía no haber abierto mi boca. Porque se dio cuenta que en verdad estamos tratando con una persona que es muy diferente a nosotros, que nos ama con amor eterno, sí, que nos expresó su amor dándonos a su Hijo para que nosotros pudiéramos conciliarnos con Él. A causa del pecado nosotros estábamos enemistados y separados de la gracia de Dios, pero cuando vino el Señor Jesucristo, Él gustosamente fue hasta la cruz del Calvario para derribar aquellas cosas, aquel muro que había de separación entre Dios y los hombres, haciendo que nuestro pecado, que era el que estaba interfiriendo entre nuestra amistad y la de Dios, se quitara ese muro. Y ese muro se quitó. Nuestros pecados fueron perdonados. Y de esta manera, ahora ya nosotros podemos determinar que podemos servir al Dios viviente, porque ahora tenemos libertad. Cuando antes que estábamos en esclavitud por el pecado, no podíamos elegir a quién servir, puesto que estábamos sujetos al que nos tenía en esclavitud. Pero cuando fuimos liberados, cuando el Señor Jesucristo tomó nuestro pecado, lo llevó a la cruz, es decir, que a nosotros nos correspondía hacer eso, pagar por nuestro propio pecado, pero Él en su misericordia tomó nuestro pecado y lo llevó, entonces nos hizo libres a todos. ¿Libres para qué? Para decidir a quién servir. Y si nosotros tenemos ese compromiso vigente, debemos cumplir, porque nos conviene, porque no es para conveniencia de Dios, es para conveniencia nuestra. Él sigue siendo Dios, con o sin uno de sus hijos. Pero nosotros como hijos sí llevamos las de perder, sí estamos aceptando aquellas formas de maldad que el enemigo propone a manera de tentación en nuestra mente. Que esos dardos nosotros podamos identificarlos y sacarlos prontamente para que nosotros así de esa manera podamos continuar el proceso que el Espíritu Santo de Dios tiene con nosotros. Bien. Entonces estuvimos viendo la primera parte. Ahora la segunda parte dice, de ese mismo versículo dice, pero fiel es Dios. Detengámonos ahí, pero fiel es Dios. Podemos contar con Dios para resistir esa tentación, porque Él es fiel. Sabemos que en su palabra nos habla en muchas partes de la fidelidad que Él tiene para con el pueblo. En el Salmo 117:2, por ejemplo, dice, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia
y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. La fidelidad de Jehová es para siempre, nos dice en el Salmo 117:2. Si esa fidelidad es para siempre, está vigente actualmente. Lo que nos hace que verdaderamente nosotros podamos resistir a esa forma de tentación, que cuando en nuestras fuerzas evaluemos que no somos capaces, porque a veces la tentación es tan supremamente fuerte que nosotros deseamos no sentir y seguimos sintiendo, porque es que el enemigo afecta nuestros sentimientos. Tiene la capacidad de llegar hasta nuestras emociones. Y en verdad necesitamos muchas veces de la fuerza de Dios. Hay tentaciones que son puramente básicas, digamos, que podemos manejarlas. Pero hay otras tentaciones en las que son supremamente fuertes y que de ninguna manera nosotros podemos enfrentarlas solos. Necesitamos de la ayuda de Dios. Y es aquí cuando dice, pero Dios es fiel. Es decir, que podemos contar con Él. Y si podemos contar con Él, entonces las cosas se han de poner más viables, por decirlo de alguna manera. Se pueden hacer. Si continuamos en esta misma tónica de preservarnos, de guardarnos, de no hacer caso de las tentaciones, seguramente estaremos contribuyendo con esa obra de la cual les he hablado, que está haciendo el Espíritu Santo en nosotros, puesto que nosotros como obra suya vamos a ser presentados más adelante como obra del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Nosotros somos su obra. Por tanto, resistamos y busquemos el apoyo divino para no caer en tentación. Entonces Dios siempre estará al lado del creyente y su ayuda la estimamos en gran manera. Antes, cuando no conocíamos de Dios, no podríamos apelar a Él porque no lo conocíamos, porque con nosotros era suficiente y porque prácticamente no hacíamos ninguna oposición contra cualquier tentación que llegara, porque no teníamos una comparación. Digamos, hoy conocemos la perfecta ley de Dios y sabemos que como conocemos la ley, sabemos qué hacer y qué dejar de hacer. Pero cuando estábamos en ignorancia, cuando no conocíamos, cuando la luz de su palabra no estaba en nosotros, estábamos enceguecidos haciendo lo que el enemigo quería. Por esas razones que estábamos en esclavitud y estábamos para muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero es aquí donde viene el milagro grandioso del amor manifiesto de nuestro Dios el Padre a través de la redención que hizo el Señor Jesucristo en nuestra vida. Entonces esta ayuda la estimamos. La ayuda del Espíritu Santo la valoramos muchísimo, porque con ella es que podremos sobreponernos, con ella es que podremos afrontar y enfrentar al enemigo, con la ayuda que Él nos está ofreciendo. Bien, continuemos en la tercera. Dice que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Esto es muy alentador, porque no estamos a expensas del enemigo, porque hay alguien quien está controlando este proceso. Si el Señor tolera que venga así como vino el enemigo en contra de Job, pero que pone sus condiciones y sus límites, entonces ahora nosotros estaremos en ventaja porque estaremos guardados por Él. Entonces Dios coloca límites a la tentación. Lo podemos ver. Cuando Job estuvo puesto allá en el libro, cuando empieza, en donde el mismo Dios reta al enemigo de que no hay un siervo como Job aquí en la tierra, el enemigo empieza a decirle, pero es que no lo está haciendo de balde, tú le has bendecido y le tienes un cerco,
pero quítale el cerco y verás si no te maldice y reniega contra ti. El Señor le permite, es decir, pone límites a esto. Con nosotros lo hace igual. ¿Por qué? Porque estaba purificando a Job. Más adelante, este siervo está relatando en su libro que a lo que él más temía era que se quedara pobre y a que quedara sin riqueza. Era un temor que él tenía. En el proceso de la purificación, Dios quiere que las cosas sean perfectas. Y si había ese temor en Job, no se lo podía quitar de otra manera sino haciendo que sucediera, como en efecto pasó. Démonos cuenta que hay un multipropósito de Dios con cada movimiento que Él hace. En nosotros también ocurre igual. Cuando Él tolera alguna cosa que a nosotros nos disgusta o nos incomoda, hay propósitos, porque Él se encarga de nosotros y del bienestar que más adelante podemos tener si actuamos adecuadamente siguiendo el lineamiento de su palabra. Todo lo que hay en su divina palabra es para ponerlo en ejecución, para ponerlo por obra. Aquí vemos claramente la autoridad que Dios tiene sobre todas estas cosas. El enemigo está actuando, pero sobre esa actuación hay autoridad. En Apocalipsis 2:26 podemos ver: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, porque Él es la autoridad. Y si Él es la autoridad para los humanos, también lo es para aquellos entes espirituales que habitan en las regiones celestes. También es autoridad. Él es la autoridad en todo el universo, tanto para las entidades espirituales de maldad, como para las buenas, como para toda su creación. Él conoce hasta dónde podemos aguantar. Nosotros a veces ni nos conocemos. A veces mismo nosotros ignoramos cuáles son nuestros límites. A veces nuestro dolor llega a tal grado que decimos: ya definitivamente, Señor, no doy más. Estoy cansado, ya no puedo dar más, me duele. Pero ese dolor el Señor sabe hasta dónde es. A veces en nuestra humana sabiduría nosotros pretendemos creer que ya no estamos dando más porque no nos conocemos. Pero el Señor tiene cuidado de nosotros, y Él, que fue nuestro arquitecto e ingeniero, nuestro diseñador, sí sabe a ciencia cierta hasta dónde podemos llegar. Y Él tiene cuidado de nosotros. Él sabe los límites y Él conoce todas las cosas nuestras. Por lo tanto, confiemos en Él, en que Él lo hará. Hagamos nuestra parte. Si nos sentimos en tentación, hagamos nuestra parte para que de ninguna manera nosotros vayamos a sucumbir. Hay muchas formas de tentación. Hay una tentación directa, hay una tentación, discreta, y hay otra tentación que es solapada. Cada una de estas formas tiene sus formas, cómo actúa dentro de cada uno de nosotros, y debemos empezar a mirar cómo es que el enemigo actúa para poder defendernos, para poder tomar las medidas necesarias para que tal cosa no ocurra y nosotros no caigamos en la red que Él a veces coloca para que nosotros caigamos. Bien, hermanos, en la cuarta parte de este versículo dice: sino quedará también juntamente con la tentación. Es decir, es aquí donde Él está administrando esa tentación, no que provenga de Él, sino que dice: sino quedará también juntamente con la tentación. Entonces, siempre estas cosas han de ser para edificación de todo creyente. Cada vez que exista una tentación puede ser a manera de prueba, de saber Dios qué es lo que hay en nuestro corazón. Porque una cosa es lo que podamos decirle en oración calmadamente, y otra cosa es
cuando estemos actuando bajo presión, que las cosas están ocurriendo en nuestra vida. ¿Cómo es que vamos a actuar bajo presión? Porque es muy diferente la actuación nuestra del ser humano cuando estamos sosegadamente que cuando estamos con un problema encima, el cual requiere una atención inmediata. Es diferente. Y todos lo sabemos, todos hemos pasado por dificultades. Entonces, ¿qué opción tomar cuando estamos en esas dificultades? El Señor necesita saber para que nuestra edificación vaya siendo una edificación no sustentada sobre las bases que de pronto no son el Señor Jesucristo. Todos sabemos que nuestras bases, el fundamento de nuestra fe es el Señor Jesucristo. Si estamos bien fundamentados, estamos seguros de que la edificación, la construcción que empecemos a subir a partir de estas bases serán firmes. Pero que no nos ocurra como aquel que empezó a construir su casa sobre la arena. Porque podremos construir y aparentemente todo irá bien, pero cuando lleguen las vicisitudes, cuando los problemas lleguen, cuando los vientos y aquellas tempestades lleguen, entonces ahí es cuando la palabra dice que habrá gran pérdida, porque todo aquello se derrumbará. Entonces miremos en dónde estamos edificando, que sea sobre el fundamento firme de la roca inconmovible de los tiempos, el cual es el Señor Jesucristo. Bien, aquí en esta de que siempre es para edificación, de que quedará también juntamente la tentación, lo hace en Efesios 4:12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es para nuestro bienestar, es para contribuir con la obra que Él ha impuesto aquí sobre la tierra. Empezó con esa obra de la iglesia del Señor Jesucristo con los apóstoles. Ellos fueron los que inicialmente empezaron esta iglesia. El Señor Jesucristo vino a ilustrar a este selecto grupo de 12 para que a partir de esas 12 bases fuera cimentada la iglesia del Señor Jesucristo. Y nosotros somos y formamos parte de este selecto grupo. Por tanto, es a nosotros quienes compete el mirar dónde estamos edificando, el mirar que no sea minada nuestra mente, que cada vez que el enemigo lance uno de esos dardos, nosotros lo identifiquemos y lo saquemos, que no entremos en tentación, porque, como les decía anteriormente, no podemos evitarla, pero sí podemos evacuarla, sacarla de nuestra vida. Las pruebas con la tentación son necesarias para la afirmación en el Señor. Es un paso que hay que dar, porque forma parte del camino que todo creyente debe cruzar para poder llegar hasta donde el Señor quiere que nosotros lleguemos. Son partes del camino en los que a veces hay dificultades, nos duele, a veces hay lágrimas, a veces hay desconsuelo, pero que todo forma parte de la formación. El Señor quiere que nosotros estemos bien fundamentados, que cuando vengan aquellos vientos de doctrina, que cuando vengan aquellas formas de pensamiento, aquellos dardos y aquellas tentaciones que no nos convienen, sepamos cómo actuar frente a ellas y no echar abajo el trabajo que con esfuerzo hemos logrado con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Bien, continuemos en quinta parte, dice la salida. Bueno, Dios provee cómo soportar aquella tentación y nos provee también la salida. En el Salmo 73:24 dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Si nosotros somos obedientes a su consejo, tengamos por seguro de que vamos a estar bien con Dios, porque estamos obedeciendo y porque Él nos llevará como lleva a una nave a buen puerto.
Entonces Dios tiene el control del proceso de nuestra santificación. Él lo que quiere es que nosotros seamos santos y entremos puros al reino de los cielos, porque sabemos que Él no permitirá que a su reino entre cosa inmunda. Su iglesia debe estar bien presentada, bien ataviada. La palabra del Señor dice que la iglesia debe estar blanca, emblanquecida, sin mancha, sin arruga, sin doblez. Esto quiere decir en nuestra parte espiritual que no tengamos ninguna forma de maldad, que estemos exentos de todas aquellas cosas que el mundo ofrece, que el enemigo nos está seduciendo, que nos ofrece continuamente soluciones fáciles a veces a las cosas que nosotros debemos resolver. Cuando estamos con el Señor, Él nos guiará. Y esta es una garantía que nosotros tenemos de confianza completamente en Él. Bien, y en sexto lugar, para que podáis soportar. Es decir, así permanece firme el creyente. Nuestra firmeza está en Él, en que si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En que si Él está velando por nosotros, ¿cómo podrá el enemigo enfrentarse al mismo Dios? Tendrá que huir. Cuando vea que nosotros lo enfrentamos y que estamos con la espada de la verdad. Lastimosamente, muchas personas, al igual lo registra la palabra, que se atreven a enfrentar al enemigo cuando saben que en ellos hay algo de él. Así no se podrá, porque el enemigo se burlará de ellos y el enemigo seguirá manipulándolos y con engaños y astucias seguirá siendo su Señor. Esto ocurre normalmente en personas que ya han conocido de Dios y que por una u otra causa se han separado. Después, para entrar en el camino nuevamente, no es fácil. ¿Es posible? Sí, claro que sí. Hay restauración, pero es difícil. Por tanto, no pasemos por ese camino largo y tortuoso. No, andemos en obediencia. No compliquemos las cosas para nuestra vida, para nuestra familia, nuestro testimonio y mucho menos delante de Dios. Hagamos lo que es justo y lo que es digno para hacer. Las pruebas son para los hijos de Dios. Todos lo hemos conocido. Porque cuando llegan calamidades en algunas personas que no son hijos de Dios, entonces aquellas serán las consecuencias de sus pecados. Porque ellos andan pecando y pecando y pecando sin ninguna norma, porque como no conocen de Dios, entonces las consecuencias, porque todo tiene consecuencias, hay algunas normas espirituales que no pueden ser vulneradas, se cumplen. Y cuando hay el cumplimiento de esas normas y una persona está actuando mal, seguramente que de lo que cosecha de eso va a recoger. Entonces, no serán pruebas, porque llegan calamidades también a esas vidas, pero no serán pruebas, sino será el efecto y las consecuencias del pecado, mientras que con nosotros las cosas son diferentes. En nosotros sí pueden haber pruebas. El Señor necesita saber, así como cuando sacó al pueblo de Egipto y quiso saber qué había en los corazones de aquellas personas que salieron de Egipto. Los probó y no pasaron la prueba. Muchas veces tuvo consideración, tuvo misericordia, tuvo compasión con ese pueblo. La Biblia nos habla de que 10 veces estuvo soportando aquella forma de rebeldía que ellos tenían. Pero llegó el momento en que dijo ya no más. Y tomó una decisión. Esa decisión todos la conocemos, que ninguno de los que salieron de allá
pudo entrar a la tierra prometida. Los hijos de aquellos sí fueron los que entraron a la tierra prometida, porque Él cumplió su palabra, la cumplió, pero no en la generación que habían escuchado, sino en sus hijos. Hagamos que nosotros verdaderamente vengamos a ser probados porque es conveniente para nosotros. Bien, hermanos, hemos visto algunas facetas de lo que es la tentación. Espero que hayan sido pautas que contribuyan a la edificación que en nosotros se ha de manifestar. Entonces permanezcamos firmes, sabemos que contamos con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, sabemos que no estamos solos, que ante cualquier dificultad, ante cualquier forma de tentación, siempre el Señor estará asesorándonos, ayudándonos y guiándonos a dónde podemos ir, porque Él nos dice que juntamente también nos dará la salida. Así que permanezcamos firmes en el Señor. En la primera carta de Juan 2:28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados, sino por el contrario, que podamos llegar como el hijo pródigo cuando llegó a casa de su padre, en donde el padre lo abrazó, en donde el padre estuvo gustoso de que se hubiera regresado otra vez a casa. Que nosotros vengamos a ser esas personas bien vistas delante de Dios, que Él nos esté esperando, porque su palabra nos dice que Él será nuestro anfitrión, que nosotros seremos su invitado, que como iglesia ascenderemos a lo alto en el aire y Él nos estará esperando gustoso. Pensemos en estas cosas y en lo sublime que el Señor ha compartido con nosotros. Bien, hermanos, que el Señor los siga protegiendo, que el Señor los siga guiando para que no caigamos en tentación. Vamos a hacer una oración en este momento. Bendito Dios, que la gracia tuya, Señor, esté sobre cada uno de nosotros y que podamos utilizar la ayuda que el Espíritu Santo de Dios nos está proporcionando todos los días para poder sortear aquellas formas de tentación que el enemigo utiliza para que nosotros caigamos de la gracia de Dios, para que nosotros sucumbamos ante el propósito que nuestro Dios ha tenido para con nosotros. Nosotros somos obra suya y hoy lo reconocemos, Padre, que nosotros te pertenecemos y que lo que tú has hecho en nosotros ha sido por gracia tuya, Señor. Muchas gracias por ello y te suplicamos que las personas que nos están viendo, Señor, que esta enseñanza pueda ser de edificación para sus vidas, que nosotros siempre podemos contar con tu ayuda en toda tentación, que por más que el enemigo quiera hacernos daño, mientras nosotros estemos respaldados por ti, nada nos podrá hacer. Por eso no deseamos alejarnos de ti, deseamos siempre contar con tu ayuda al estar en tu presencia, Señor. Padre, que la gracia tuya, Señor, sea sobre todos nosotros y sobre cada una de las personas quienes están viendo esta enseñanza. Te damos muchas gracias por ello, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les guarde, hermanos. Dios les bendiga.